Ernesto, ahora sí, arráncate, mi estimado. Oiga, gracias. Dos temas rápidamente. Uno, ¿cómo están viéndose las expectativas económicas tanto para Estados Unidos como para México? Y segundo, hoy salió el dato de la inflación Sí, de la primera quincena de julio, que hay buenas noticias, ¿no? sí. Bien, en cuanto a las expectativas económicas, en Estados Unidos, lo que estamos viendo, de acuerdo a una encuesta que hizo Bloomberg con 75 economistas, es que se hicieron revisiones al alza en las expectativas de crecimiento tanto para el segundo trimestre, PIB, segundo trimestre, como para el tercero. Sin embargo, para el cuarto trimestre continúa habiendo un consenso de analistas en negativo. Bien, entonces, para el segundo trimestre, los economistas están previendo ahora un punto 5, perdón, 1.5% anualizado. Para el tercer trimestre, 0.5, pero para el cuarto trimestre, menos 0.4%. El consenso de los analistas sí está viendo con un 60% de probabilidades una recesión en el 2024 y están viendo que la inflación pudiera terminar alrededor del 3,5% este año y 2.2% el año entrante, tomando como referencia el índice subyacente de la inflación del gasto del consumidor, que es el índice más importante que toma en cuenta la Reserva Federal. En el caso de México, ya salieron los indicadores oportunos de INEGI, donde está viendo que el índice IGAI de mayo podría estar creciendo en 4%, lo mismo que estamos viendo nosotros, 4% para el IGAI de junio, perdón, pero para mayo subieron su expectativa más del 3%, la tenían abajo del 3%. En total, con los datos de INEGI, se podría estar previendo un segundo trimestre del PIB, para el PIB, con un crecimiento del 3.6%. ¿Ah? Para el primer semestre sería igual, 3.6%. Y bueno, pues esto nos lleva a estar revisando al alza los pronósticos de crecimiento para todo el año. De hecho, comentábamos la semana pasada que para Bolsa América estamos viendo para este año 3% en el PIB. Hubo comentarios del subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, en el sentido de que no van a revisar los pronósticos de crecimiento que tienen para este año, que es 3%, y pues probablemente tendremos por primera vez que en 2 años consecutivos la Secretaría de Hacienda le ganó al consenso de los analistas con un pronóstico más optimista que el que teníamos todos. Insólito, Así es. inédito. Sin embargo, para el 2024, si se da una recesión en Estados Unidos, pues seguramente tendremos aquí una recesión, ¿no? Lo cual tiene una serie de consecuencias, como por ejemplo en el tipo de cambio, ¿no? Sí. Los flujos positivos de dólares que tenemos ahora, pues tendría una desaceleración importante y probablemente, combinado con una agitación política como la que se puede prever, podríamos tener un tipo de cambio entre Eh, eh, 20.50 ese, a 21.50. Sí, ese elemento que tú mencionas es el clave, ¿eh? Porque todo el mundo se pregunta, ¿cuándo va a haber ese cambio de tendencia del peso mexicano frente al dólar? Ese superpeso que podría ya retomar una paridad mucho más realista, digámoslo así. Y bueno, la violencia política puede desencadenar la violencia indudablemente, o ¿eh? agitación, ¿no? Agitación política, Porque sí, también. podía haber resultados que no fueran aceptados por alguna de Sí, las partes, ¿no? Ese es el escenario probable. Por cualquiera de las dos partes. sí. ¿Eh? Bien, en cuanto a inflación, pues sale el dato de la inflación al consumidor, es un buen dato, 4.79% de inflación a la primera quincena de julio. La inflación no subyacente está en negativo en menos 0.97%, es decir, la parte volátil está por debajo de como estaba hace un año. Precios de gasolina, precios de gas natural, energía eléctrica y precios de perecederos, esa muestra está en negativo. Mientras que la inflación subyacente, es decir, la muestra de precios amplia, pero quitando estos elementos volátiles,
todavía está muy por arriba de la meta de inflación, que es llegar al 3, máximo 4. Bueno, pues está en 6,76, bajando, sí está bajando, pero mucho más lentamente. Último, destaco, ¿qué rubros son los que están más altos en los últimos 12 meses? Tenemos el de alimentos y bebidas no alcohólicas, 7,19% anual. Bebidas alcohólicas y tabaco, 7,20 es el de los rubros más altos. Pero el que se lleva a todos los demás rubros es el de restaurantes y hoteles, donde trae un crecimiento del 10,07, seguido, en segundo lugar, de bienes y servicios diversos con un 8,93%. Esto al final nos está diciendo que no es una inflación importada, sino que tenemos también elementos adentro del país que nos están generando esta inflación. Eduardo. Muchas gracias. Ya Gracias a veremos. ustedes. Al contrario, gracias por estar con nosotros, como siempre. Te mando un abrazo muy fuerte. La Igualmente. sección, le gustaba la sección de saludos, Ernesto, por favor, de corridito. Con todo gusto, Ernesto, muy buenos días. Miriam, buen día. Te saluda con mucho cariño Vale NT desde San Luis Potosí, Víctor García también desde León, Guanajuato, Manuel Licea desde Ciudad Juárez, Alberto Elías desde Calgary, Canadá, te manda muchos saludos, así como Héctor Velázquez y Fernando Cotray desde Zapopan. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, Miriam. Gracias, que tengas buen inicio de semana. Buen inicio de semana. Hacemos una pausa después de la